quería hablar con el enamorado de ella. Ah, no, no. Comenzaban los preparativos para el escenario de Cielo Alegría. Cuando tuve la visita de cuatro No me gusta. Ponte, la otra vez que era mi hijo, sí, pero eso sí es como eso, porque después de que sé, pregúntale a Andrea, no, eso es todo detrás de mí hace 2 años. De recién este año. Exacto, y yo Yo recién recién este año empezó, Vicky también es testigo, yo este año ya la comencé a hacer, sí, me he trabajado con alguien que sí, y así que cuando se empieza a poner las cosas serias, a mí me dan mis ataques de ansiedad. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro. En esta oportunidad tenemos la presentación del libro de poesía Acto de Fe de nuestro querido poeta Santiago Aguilar, para quien pedimos un fuerte y caluroso aplauso. Contamos en la mesa de honor con la presencia del ingeniero Wilton López, gerente de la empresa SEA, editora de este libro Acto de Fe. Y de una manera especial, la presencia de un destacado intelectual, hijo de nuestro querido Cielo Alegría, el señor Gonzalo Alegría. Un fuerte aplauso para él. Ante todo queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes que se han dado cita a cada uno de los eventos de la feria y sobre todo al arte de la poesía, que en esta oportunidad se han presentado muchos libros en esta tercera feria. Vamos a dar inicio a la actividad de esta tarde con las palabras del gerente de la compañía editorial americana, el ingeniero Wilton López. Hola. Bien, buenas tardes, estimados amigos. Amigo Santiago Aguilar, ahora que tengo el honor de conocerlo, Gonzalo Alegría, muy buenas tardes. En realidad, la tarea de un editor, podríamos llamarlo así, y sobre todo en esta parte de la región, La Libertad, en estos años se está convirtiendo ya como parte del avance cultural que nuestra región está teniendo. SEA Editores es una empresa que viene trabajando, que viene empujando la cultura en esta ciudad ya hace más de 10 años atrás. Cuando nuestro amigo Santiago Aguilar hace aproximadamente 6 meses atrás nos propuso o nos reunimos para ver la posibilidad de editar una de sus obras. La verdad que por la trayectoria de Santiago y por la amistad también y paisanos que somos dentro del consejo directivo, del consejo de editores, tuvimos por bien recibirlo en nuestra casa editora. Entonces para nosotros también se constituyó un reto de sacar a luz las publicaciones de un escritor de la talla de nuestro amigo Santiago Aguilar. En este proceso tal vez ha sido muy ardua la tarea también, vuelvo a repetir, porque el proceso de edición pues no es solamente la entrega
del trabajo, la entrega del primer borrador del autor, sino en la etapa de preprensa, es la etapa más dura, en la cual tiene que hacer diversas correcciones de estilo. Y a eso quiero llegar para agradecer a quienes en esta etapa han tenido tal vez el empuje y el coraje de poder llegar y sacar una edición tal como está saliendo en este momento. De la misma manera, quiero agradecer a todo el equipo de prensa y de postprensa que ha colaborado arduamente para que esta obra tenga no solamente la calidad del contenido, sino también la calidad de los acabados como se merecen nuestros autores, no solamente de la región, sino de nuestro Perú. Pero creo que este esfuerzo que las casas editoras están haciendo en este proceso económico, en la cual de una u otra manera por lo menos podemos respirar un poquito más, no termina allí, mientras que el respaldo y la respuesta de los lectores vaya a ese trabajo que está realizando tanto los autores como las casas editoriales. Queda ya por enlazar esa cadena editorial que es, digamos, el lector. Y a eso iba. Yo creo que en esta parte solamente quiero invocar al público asistente que tratemos de cerrar esa cadena en la cual la adquisición y del libro, en este caso de Santiago Aguilar, se vea plasmado en los días que se va a vender durante el tiraje que se ha programado, ¿no? Esto es, ¿no? Por mi parte, SEA Editores es una casa en la cual llama también, hace un llamado a los escritores, poetas, para que de una u otra manera programemos, planificamos nuestros trabajos de edición para las siguientes temporadas. Y esperemos que nuestra próxima feria por lo menos podamos presentar 2 libros. Hemos planificado y estamos cumpliendo desde la primera edición de esta feria. Hemos publicado libros editados por nuestra casa editora trujillana, por cierto, y esperamos incrementar nuestra producción editorial para las próximas temporadas. Muy bien, por mi parte les agradezco su presencia y continuemos pues con la presentación del libro Acto de Fe de Santiago Aguilar. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia de la señora Juanita Aguilar, regidora de Cultura del Consejo Provincial de Trujillo, a quien le brindamos un fuerte y caluroso aplauso. Queremos indicar que SEA Editores durante los inicios de la feria ha apostado por publicar nuevos autores y sobre todo autores de nuestra región. El año pasado se publicó exclusivamente para la feria los poemarios Se vuelve flor lo que no vuelve de Jorge Díaz Herrera y Filosofía vulgar del poeta Luis Eduardo García. Queremos destacar que estos 2 libros fueron destacados en el Diario El Comercio por Ricardo González Vigil en el recuento de los mejores libros del año. Estamos apostando con SEA cada feria publicar más autores, poesía narrativa. Ya lo dijo el gerente, están todos ustedes invitados. Queremos hacer un comentario al respecto, que estuvo programado la presencia de Dora Varona, pero por motivos de salud no puede estar presente. Se intentó también un mensaje a través del video grabado, pero por motivos técnicos es muy dificultoso proyectarlo. Sin embargo, desde aquí queremos agradecer la presencia en espíritu de Dora Varona, a quien han tenido palabras muy religiosas para nuestro escritor Santiago Aguilar. Un fuerte aplauso para Dora Varona. Y justamente para la presencia de nuestro narrador Rocío Alegría, estamos con la presencia del destacado escritor, el destacado profesor Gonzalo Alegría, quien será el encargado de comentar la obra Acto de Fe de Santiago Aguilar.
Lo recibimos con fuerte y caluroso aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Hablar ahora de poesía suele ser un ejercicio intelectual muy complejo, porque nos están educando en una pseudocientífica actitud que pasa por decir que todo aquello que es sentimental o es snob o es decadente o ya no sirve o ya no vale. De forma que una persona no es una persona, sino un sueldo mínimo. O un sujeto no es un sujeto, sino un número en la seguridad social. Y lo cierto es que eso es un grave daño que está ocurriendo en toda la civilización occidental y que lamentablemente está muy de moda en el Perú, que es deshumanizar a las personas. Y para deshumanizar a una persona no hay nada más fácil que recurrir a la incultura. La idea es que la gente, cuando es culta, está unida a un pasado, unida a una familia, unida a un grupo, porque el edificio social está compuesto por todo y cada uno de nosotros que formamos como los ladrillos de ese edificio social. Pero el cemento que los une, la argamasa que une a esos ladrillos, es la cultura. Y puede ser una cultura de grupo. Por ejemplo, un joven se puede declarar skinhead o hippie o gótico y tiene unas prácticas, una cultura, unos valores. Para él lo importante es llevar tachuelas o cuero negro, y para su cultura de grupo eso es el mensaje a transmitir. Yo creo que los antropólogos nos han dado un muy buen ejemplo desde los tiempos de Malinowski hasta nuestros días, diciendo que toda cultura es válida. Quiere decir, no podemos decir la cultura asháninca o la cultura aymara o la cultura quechua o tal o cual cultura es mejor, igual o peor que otra, porque sería como decir que la esencia misma de las personas puede ser catalogada de mejor o de peor, y en el fondo no es así. El tesoro somos nosotros mismos. Es decir, cogiendo las palabras de Raimondi, si el Perú es un pobre sentado en un banco de oro, el problema político del Perú es que nos hemos dedicado toda la República a hacer políticas para cómo mejorar, cómo optimizar la explotación del banco, de donde está sentado el pobre. Y el grave problema del Perú es que no descubre que el tesoro son los peruanos, que el tesoro es su gente. Yo vengo acá a reivindicar la poesía como herramienta de cambio, aprovechando la presencia de un miembro del grupo Trilce, quiere decir de un poeta histórico del norte del Perú, como es nuestro muy querido Santiago Aguilar. Y lo hago desde el corazón mismo de la obra de mi padre, Ciro Alegría, un hombre que nació en el norte, que era de Huamachuco como Santiago, como lo fueron a su vez grandes intelectuales y grandes políticos del norte del Perú. Ciro Alegría, huamachuquino, llegó a ser congresista en el primer gobierno de Belaúnde, justo cuando el pobre fallece, mi padre fallece prematuramente, poco tiempo después de ser elegido congresista. Y sigue la línea, sigue la ruta de pensadores como, por ejemplo, José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, que también fue de Huamachuco, que también fue el redactor de la primera constitución política del Perú y asesor de Bolívar, y que fue un hombre brillante y que por ayudar a su pueblo también participó en política y también fue congresista. Pero pasado un tiempo, fíjense, ya muy cerca del periodo asiago de la Guerra del Pacífico, tenemos a el tunante, a Abelardo Gamarra, también de Huamachuco, también llegó a ser congresista, también un gran escritor, solo que plagado de ese sarcasmo que a veces tiene el propio norteño, de enfrentarse a los problemas con el humor y con el sarcasmo sin más. Ciro Alegría, mi padre, llegó directo de la sierra, acá a Trujillo, y lo llevaron al Colegio San Juan. No sé si por acá habrá muchos del Colegio San Juan, pero desde entonces ya eran canarios, ya eran amarillitos. Y resulta
que llega al Colegio San Juan y le empiezan a bromear y le dicen, oye, gringo serrano, chaposo, y le tomaban el pelo a Alegría, y como era un niño un poco chuncho, ¿no? Un poco que acababa de bajar de la sierra, Alegría se pone a llorar y corre hacia la puerta para escaparse. Estamos hablando del Colegio San Juan antiguo, que ahora es una especie de museo, no del nuevo, que no tiene nada que ver, porque en aquella época había primaria y secundaria, ahora solo hay secundaria en el Colegio San Juan. El hecho real es que justo cuando se va a escapar, lo coge de la manito su profesor, el que lo iba a guiar en todos esos primeros pasos de aprender a leer, aprender a escribir, aprender la historia del Perú, aprender las bases de las matemáticas. Ese profesor de Ciro Alegría fue César Vallejo, el gran poeta César Vallejo. Y de ahí les digo que ese es el gran reto del Perú en primer lugar. El gran reto del Perú es enseñarnos entre nosotros a amar profundamente nuestra tierra. A Ciro Alegría, Vallejo no lo convirtió en un Einstein, no lo convirtió en un genio, pero la dejó la mejor de las semillas, el amor por tu tierra, por tu cultura, por tu gente. Yo en ese sentido hago un fuerte aplauso para los maestros del norte del Perú, que bajo la imagen de César Vallejo me dejan a mí siempre en el recuerdo que lo importante de un maestro no es ser un instructor, sino ser un motivador, que estimule en el alumno las capacidades que harán de él un gran hombre el día de mañana. Y todos somos grandes, hayas trascendido o no, porque una cosa es tener talento y otra muy distinta, que ese talento se te reconozca socialmente y entonces te vuelvas una innovación. Por ejemplo, por darles una idea a nivel científico y técnico, el inventor del teléfono fue un italiano, Meucci, que vivió en Estados Unidos, que puso los primeros teléfonos en Cuba y que después, por falta de plata, le dio sus planos y le dio todo a Alexander Graham Bell, que fue y con su plata lo patentó. Entonces, recién ahora, hace 6 años, el Congreso de los Estados Unidos ha tenido el detalle de sacar una norma de ley diciendo que el auténtico inventor del teléfono fue Meucci. Pero ya la cosa está más que perdida, ¿no? Porque ya han pasado tantos años. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces tu talento no te lo reconocen en vida. Pero eso no te debe desmotivar como persona. No te debe desmotivar porque el talento además son tantas facetas tan distintas. No tienes que ser artista, puedes ser científico, puedes ser profesional, puedes ser un hombre de bien que simplemente está innovando en una cosa muy pequeña. Pero todos nosotros, gracias a Dios, tenemos talento. Más allá de que se convierta en innovación o no. Y un consuelo muy grande que nos queda es saber que incluso después de muertos, a veces ocurre el milagro que pasan 20, 50, 100 años y de repente dicen, este hombre tenía talento. Y se convierte ese talento en una innovación cuando tú ya estás muerto y sepultado, como fue el caso del gran pintor holandés Vincent van Gogh. Van Gogh pintó y pintó hasta la desesperación unos cuadros basados en paleta de color sin usar pincel. Él ponía pegotes de color encima del óleo. Y a la gente de su época decían, qué atrocidad, esto es feo, no me gusta. Su hermano, el hermano de Van Gogh, de Vincent van Gogh, era marchante de arte. Se tiró toda la vida intentando vender un cuadro de Vincent van Gogh y no lo logró. Cuando Vincent ya intentaba suicidarse por segunda vez, su hermano hizo trampa y con su plata compró un cuadro de Van Gogh para que él no se suicidara. Y alguien con muy mala fe le contó el truco a Van Gogh, le dijo, ese cuadro te lo ha comprado tu propio hermano, y se suicidó. Pasaron 22 años y los técnicos de pintura empezaron a descubrir la genialidad técnica que representaba la obra de Van Gogh, el grado de dificultad de hacer perspectiva, de hacer líneas y lineamientos sin pincel. Y hoy por hoy, los cuadros de Vincent van Gogh son los más caros del mundo en subasta internacional y cuestan $100 millones un cuadro de Van Gogh, incluso superan en cotización a los de Picasso.
Entonces siempre el consuelo del creador, el consuelo de la persona, sea quien sea, cualquiera de ustedes, es: mi vida tiene un precio, tiene un valor, que es el valor mucho mayor que el precio de mercado. Yo puedo estar trabajando por un salario miserable, pero yo valgo. Y en ese sentido, yo reivindico acá tres cosas muy importantes de la idea de la poesía y la poesía en el norte del Perú. La primera es que la poesía es sentimiento y la cultura no son simplemente conocimientos. Muchas veces nos dicen: ¿qué culto es esta persona porque tiene muchos conocimientos? No, porque la cultura son los valores que nos unen al grupo, y por lo mismo la cultura es una melange, es una mezcla de sentimientos, sensaciones y conocimientos. De forma que usted se acerca a un cuadro abstracto y tal vez usted no siente nada, pero sensaciones le genera. Sensaciones que tal vez quería el autor generar. Por ejemplo, algo muy interesante, en un reciente libro en Alemania que se publicó sobre teoría de la música y neuroinvestigación científica, se descubrió que entre tribus africanas que no conocían para nada la música clásica, se les pasó un pedazo del adagio de Albinoni. Y Albinoni, cuando hizo el adagio, puso muy claro que lo que él quería era que la gente sintiera pena. Decía: molto triste, decía, al apunte que él ponía: muy triste tiene que ser esto. Entonces, en ese momento que se les pasó a los africanos el adagio, resulta que les preguntaron: ¿qué sientes? Y dijeron: mucha pena. Y ese es el milagro de la cultura, el milagro de poder comunicar. Ahora bien, concretando la idea y volviendo a los orígenes de lo que estaba diciendo, el milagro de Santiago Aguilar en toda su poesía es que se coloca casi a la altura de Vallejo. Es el seguidor, el eco de la obra de Vallejo, a mi entender, porque él coge todo el dolor de nuestro pueblo, tanto en, por ejemplo, su obra anterior, que tiene un libro en donde viene la obra completa de Aguilar, muy bello, que justo comenta mi madre y cita varios poemas de él en este mensaje que yo les traía. En ese libro de Aguilar vemos en toda su poesía pues el desamor, los problemas del romance, todas las facetas del sentimiento humano en general. Pero en este libro en particular, que yo recomiendo vivamente, Acto de Fe, y perdónenme como dicen ahora los jóvenes, el cherry, pero vale solo 20 soles, ¿no? Entonces vale la pena comprarlo, y por qué no hacer lo que pienso hacer yo, que además de comprarlo es pedirle a Santiago Aguilar que me lo dedique, porque es un privilegio tener a un hombre que ha escrito tanta poesía y que mantiene viva esa imagen de las corrientes poéticas del norte del Perú. Y entonces decía, en Acto de Fe, Aguilar se pasea por todos los sentimientos de lo que es la América andina, la América indígena, tanto del norte como del centro, como incluso de Mesoamérica, los mayas, etc. Y por eso muy bonita la carátula, nos presenta, pues fíjense, sorprendentemente, un tocado maya, a mi entender, ¿no? No he tenido tiempo de verificarlo con el editor, pero al parecer es un indígena, pero maya. Y entonces Aguilar nos trae la idea de la sensación de cómo ha sido ese choque de culturas y la lástima por toda nuestra cultura ancestral perdida. Yo estuve presentando en la Feria del Libro de Lima el último libro de Antauro Humala. Y claro, mucha gente se me escandalizó, dijo: el doctor Alegría está acá presentando el libro de Antauro Humala. Digo, yo no vengo a presentar a Humala, yo vengo a hablar de un libro, tuve que aclarar, ¿no? Y el libro de Humala era una comparación entre la teología española, católica y de herencia hispánica, y la teología que habían tenido los incas. Y a mí me parecía una comparativa no solo muy interesante, sino muy válida, de qué era mejor. Entonces Humala se metía en un berenjenal, en una camisa de 11 varas, porque yo jamás me metería en temas teológicos, porque como bien dice el refrán, Dios te coja confesado, ¿no? Entonces yo ni soy cura, ni me meto a nada de eso, pero en una comparativa, y en ese sentido Antauro, de las pocas veces que yo hablé con él anteriormente, él es del franco peruano,
Y como yo hablo francés, pues ahí estaba la novelería, ¿no? Él siempre me hablaba en francés. Y yo le contestaba, y de ahí la simpatía. Me solicitó que comentara su libro en la Feria del Libro anterior, lo hice de Mil Amores. ¿Y a qué viene eso? Esa comparativa ahora la tenemos en la poética, en la obra de Santiago Aguilar. En un fuerte contraste entre los valores occidentales de los conquistadores españoles, etcétera, y nuestros propios valores, y cómo esos valores anteriores o precolombinos o desaparecen o están mestizamente unidos, fusionados en este acto de fe. Yo no tenía preparado leer partes del libro de la poética de Santiago Aguilar porque las iba a hacer mi madre en el video, y entonces yo decía, yo voy a hacer una complementariedad. Lamentablemente pues no va a haber esta participación de mi madre porque hay problemas técnicos. Lo vamos a colgar en internet para que igual puedan verlo, pero sí quiero dejar en claro tres cosas muy importantes para concluir y dar paso al poeta y que él lea su propia obra. Así como hemos hablado del talento y la innovación, nos queda un gran reto por delante en el siglo XXI, más a los que amamos la cultura, y es la crisis del objeto artístico. Siempre, en todas las civilizaciones, el artista era alguien que mostraba un enorme dominio, casi un virtuosismo en la técnica de su arte. Decía, ah, sí, yo soy músico. ¿Y usted quién es? Paganini. Ah, entonces usted es un gran violinista. Usted es un magnífico violinista. Y además soy compositor. Fantástico. ¿Y usted quién es? Yo soy Chopin. Ah, usted es un genial pianista. ¡Qué virtuoso del piano! Y además, qué bonito toca. Pero de repente vienen los dodecafónicos y los atonalistas y te empiezan a hacer chan, 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 chan. Y tú dices, oiga, ¿y usted para esto estudió 8 años? Porque esto lo puedo hacer yo. O por ejemplo, usted se pone a ver un cuadro de Rembrandt o de Velázquez o del Greco, incluso aunque sea manierista, y usted dice, qué bonito pinta este hombre. Y de repente vienen y le dicen, este cuadro es abstracto. Y usted no sabe si lo han colgado de pie o de cabeza, porque da igual. Usted lo mira aquello y dice, ¿qué me dice? ¿Qué no me dice? ¿Qué sensación? ¿Qué sentimiento? Entonces, ¿qué problema tenemos la gente de la cultura? Honestamente, el problema está en que el arte es la comunicación de un yo interior que busca identificarse contigo a través de un vínculo, y ese vínculo es el objeto artístico. Cuando en El mundo es ancho y ajeno, Rosendo Macchi dice, perdón, no lo dijo Rosendo Macchi, lo dijo justamente Benito Castro. Benito Castro en un discurso dice, el mundo es ancho. Acá el Gamonal nos dice que el mundo es ancho, pero yo les digo que el mundo es ancho. Para los pobres, el mundo es ancho y ajeno. Dios mío, en una frase te da tal bofetada que la frase hasta se vuelve de moda, y tú te llegas a España y te dicen, como dice el poeta, el mundo es ancho y lo está diciendo en España un señor que ni sabe de la obra de alegría. Y eso es el poder de la obra artística, de la técnica, de la capacidad de expresar sentimientos universales a través de un mensaje particular del sujeto. Y tenemos que reconocer que nos encontramos en una crisis de el vehículo de comunicación del arte, en una crisis de la obra artística, porque en general ya no hay técnica que valga. La persona dice, no, yo te cuento mi interioridad, y si te enteras bien, y si no te enteras peor. Entonces ahí hay un problema, un desfase entre el público que quiere deleitarse comunicándose con un arte y el artista que a veces no sabe comunicar ese arte. Obviamente la poesía no puede basarse ahora en los alejandrinos de 14 versos o en los bellísimos sonetos que compone aún mi madre, que son preciosos porque van pareados, los sonetos 2 a 2, y todas esas técnicas que hicieron pues que las obras hasta de teatro, como eran los prodigios de